cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos un invitado, Anita. Así es, Mauro, ya está con nosotros acá en el piso Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Sergio. ¿AMBA se queda aislada finalmente o no? Bueno, eso lo definirán los infectólogos en la medida que vean cómo va evolucionando la situación. Uno no puede hacer futurología, lo que tiene que tener es datos concretos, un método científico y a partir de allí ir definiendo estrategias. Eso lo determina pura y exclusivamente la evolución de la enfermedad, la evolución de los contagiados. Es un análisis que no solamente tiene que ver con la velocidad de réplica viral, sino con un equilibrio y una relación que tiene que ver con la cantidad de pacientes infectados y la disponibilidad de camas, porque hay que recordar una situación. Esta enfermedad es una enfermedad, dentro de todo, que es bastante benigna. El 80% cursa sin cuadro, asintomático, el 20% que tiene síntomas, solamente el 1%, 1,5%, depende de las estadísticas y los lugares, entre el 1 y el 4% fallece, pero si a esas estadísticas le agregamos que no hay atención médica, del 4% se dispara al 20%. Entonces, acá hay que hacer una relación, un equilibrio, no solamente entre la cantidad de casos que hay, sino la relación casos y camas disponibles de terapia intensiva. Eso es lo que va, por sobre todas las cosas, midiendo de qué manera podemos ir aceptando o no tomar más riesgo, porque esto es un riesgo, porque las definiciones que uno toma, sí, claro. Por ejemplo, todas las definiciones que se toman hoy es en base a lo que pasó hace 14 días, no a lo que está pasando hoy. Y esto, para que la gente lo entienda. ¿Por qué decimos esto? Porque supongamos que tenemos una comunidad muy cerrada, un pueblo del interior, que tiene en los últimos 30 días 0 casos. Podemos decir que en esa localidad no hay circulación viral, pero lo podemos aseverar hasta hace 14 días atrás. ¿Por qué? Porque si en estos 14 días ingresó un paciente, una persona asintomática, un portador, infectó a la comunidad, no lo vamos a saber hasta dentro de 14 días, que es el periodo promedio de incubación, teniendo incluso el cuidado de saber que en muchos casos se han descrito más de 14 días de incubación. Yo voy al territorio un poco más político. Ayer hablamos con tu par de gabinete, Daniel Golián, y Golián nos decía que prácticamente estaba asegurado que la cuarentena no iba a terminar, que iba a haber una continuidad, que la modalidad, por supuesto, se iba a definir en las próximas horas. Probablemente esto esté ocurriendo en estas horas, justamente. Ahora, lo que planteó Daniel Golián es que evidentemente hay que tomar precauciones. Y hoy el propio gobernador, Axel Kicillof, hizo referencia a la posibilidad de, no sé si exigirle o pedirle a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que van a la ciudad a trabajar, que no lo hagan en caso de que la ciudad flexibilice las normativas. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, la mirada es que la situación cambia minuto a minuto, hora tras hora, de acuerdo al mapa y la cantidad de infectados que hay en determinados lugares. Hoy tenemos el epicentro en la capital federal y hay que tomar todos los recaudos posibles. Mañana seguramente ese epicentro estará en otro lado y habrá que tomar los recaudos necesarios y suficientes en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar? Eso lo tienen que definir porque se define a través de una estrategia a nivel nacional. Hay que ser respetuosos, no hay que, vuelvo a repetir, el peor enemigo de la ciencia es la futurología, entonces hay que ser respetuoso del análisis epidemiológico y a partir de ahí sacar conclusiones. Perdón. Sí. Ahora, Sergio, recién hablábamos de los barrios vulnerables, pero básicamente de las villas porteñas. En cuanto a lo que es las villas, pero en el resto de la provincia... Bueno, usted calcule que la provincia de Buenos Aires tiene un territorio 1.700 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Eso lo que implica que la vulnerabilidad de la provincia de Buenos Aires es 1.700 veces más. ¿Por qué? Porque es un territorio amplio, con más de 1.800 asentamientos, donde las condiciones no solamente de concentración demográfica, sino de hacinamiento intrafamiliar son frecuentes. Usted sabe que, no voy a decir nada que nadie sepa, pero en una misma casa en el conurbano bonaerense viven 3 generaciones, padre, abuelo y bisabuelo, porque es una de las características
del segundo y tercer cordón, la gente tiene familia muy joven y es normal, y lo digo como un dato estadístico, no como sino ver el padre, el abuelo y el bisabuelo. Eso genera un cierto riesgo que hay que contemplar. Y desde antes de la cuarentena, desde la provincia de Buenos Aires, venimos trabajando muy fuerte y el gobernador impuso el sentido de la cuarentena comunitaria, entendiendo la lógica de funcionamiento de la provincia de Buenos Aires, entendiendo la realidad, porque uno no puede negar la realidad, y sabiendo el factor de riesgo que eso implica, generar las condiciones para facilitarle a la comunidad una cuarentena comunitaria. Todo lo que hemos hecho y el esfuerzo que venimos haciendo, no desde la cuarentena, mucho antes de la cuarentena, hoy vemos este resultado. Ahora, lo que tenemos que pedirle a la población, que no nos enamoremos de este resultado, porque lo peor que nos puede pasar es relajarnos y bajar los brazos. Más allá de la cuarentena o no, si hay algo que dejó claro, y para mí estos 40 días, 60, perdón, y lo digo con el convencimiento de haber recorrido toda la provincia, de haber recorrido todo el conurbano, todos los asentamientos, que en la provincia de Buenos Aires, con mucha responsabilidad, los bonaerenses siguen haciendo y tomando muy responsablemente las medidas de protección personal, el distanciamiento, el lavado de manos, el no entrar más de 2 personas a un local, el uso de barbijo. Sí, los protocolos que se todos los indican. protocolos, y en ese sentido, si hoy la provincia de Buenos Aires está como está, es producto del esfuerzo, no solamente de la provincia y sus autoridades, sino también de la sociedad, que ha comprendido con mucha responsabilidad la importancia de todas estas medidas. Bernie, buenas noches. Toda esta discusión tiene básicamente que ver con algo que estamos dando por sentado y que no está claro que sea efectivamente así. Entonces le pregunto concretamente, el incremento de casos, esto de haber pasado de 70, 80 casos a casi 500 por día, ¿tiene relación directa, es consecuencia directa de haber flexibilizado la cuarentena? ¿Una cosa es consecuencia de la otra? Mire, no hay evidencia científica sobre eso, pero el razonamiento, no hay que ser San Einstein para darse cuenta que cuando a medida que uno flexibiliza hay mayor posibilidad de contagio. Eso es lógica pura. Ahora, también hay que hacer, como decíamos recién, un equilibrio, ¿no? Tenemos por un lado que cuidar la salud de los bonaerenses, también tenemos que cuidar la economía de una provincia que viene muy castigada, de 4 años no solamente de desinversión, sino de endeudamiento. Usted sabe las peripecias que tuvo que hacer el gobernador para poder juntar fondos y no solamente asistir a todos los municipios en materia sanitaria, sino en muchos municipios ayudar a pagar los sueldos, porque la recaudación se ha pulverizado. Entonces son varios frentes que hay que atacar. Usted planteó ahí una palabra que me parece que es clave, que es equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuántos casos son tolerables para mantener ese equilibrio? Bueno, ese equilibrio tiene que ver, y se la voy a contestar de manera muy precisa. No hay un equilibrio para la nación, hay un equilibrio para cada localidad. En la medicina no se tratan pacientes. No se tratan enfermedades, se tratan pacientes. ¿Por qué? Porque cada paciente evoluciona diferentemente ante la misma enfermedad. En este virus pasa exactamente lo mismo. El virus tiene una réplica viral de acuerdo a cómo opera la sociedad en su conjunto. No es lo mismo la Villa 31 que, no sé, Saliqueló en la provincia de Buenos Aires, espacios abiertos, aireado, mucho sol, donde hay otra actividad. Entonces, ¿y cuál es ese equilibrio? La relación. Cuando usted me dice el equilibrio permitido, la relación que usted tiene entre los casos y la capacidad de atención médica que usted tiene. Porque si usted tiene en un lugar 4 pacientes graves y tiene 2 camas, se le desbordó. Si usted en otro lugar tiene 4 pacientes y tiene 100 camas, todavía puede seguir jugando. Claro. La palabra o sea que es un número que depende de la situación de cada área, de cada zona. La velocidad de transmisión depende fundamentalmente
sobre todo de las costumbres Pero y yo la, te voy a y meter la más todavía. idiosincrasia de cada uno de los lugares. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es ese número? O si querés más específicamente, en el conurbano, ¿cuál es ese Depende, número? no es lo mismo en el norte que en el sur, por eso esto es lugar por lugar, y por eso el trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires es aislar muy finito cada uno de esos números que nosotros tenemos que ver, porque cuando yo le hablo, el término específico se llama giro cama. Claro. Usted tiene que tener una relación entre la cantidad de pacientes posibles para utilizar una cama y lo que se llama estadísticamente el giro cama que tiene cada una de las localidades, con un agravante, porque sabemos que el promedio de uso de camas en terapia intensiva de un paciente, de acuerdo a todas las enfermedades que hay, ronda entre los 7 y 8 días. Claro. En el tema de coronavirus, un paciente está en terapia más de 14 días. Entonces, inclusive todas las estadísticas que uno puede tener desde el punto de vista epidemiológico cambian con esta ecuación que le estoy diciendo ahora. Ayer su par de salud hizo una referencia muy importante a prestarle mucha atención al pensamiento mágico. La pregunta también tiene que ver con esto. La policía, las fuerzas sanitarias, no eran las de San Marino hasta diciembre. Incluso se puede decir que las fuerzas policiales comunales fueron casi una salida al trabajo. En esta pandemia, ¿cuánto de ustedes tienen que enfrentarse al pensamiento mágico de quienes inclusive desafían a los médicos especialistas que ustedes asesoran desde el no sé qué? Bueno, obviamente que desde la sociabilización de la información a través del Google, prácticamente en la Argentina tenemos 17 millones de médicos. Por lo tanto, Google hace y aparte, mire, nosotros tenemos los médicos, cuando nos juntamos en un Ateneo, usted tiene 3 médicos y tiene 5 diagnósticos. Entonces, así que imagínese la cantidad de posibles vías y futuras metodologías a seguir en esta cuarentena. Lo que hay que hacer es muy específico, hay que ser respetuoso. Yo siempre digo, peor que un mal plan es no tener plan. Podemos discutir si nos gusta o no nos gusta, pero la Argentina tiene un plan sanitario, tiene un plan epidemiológico y por lo tanto hay que respetarlo porque aquellos que están llevando adelante este plan no solamente piensan en el día a día, sino también piensan mucho más adelante. Así que hay que ser responsable, hay que emitir opinión con certeza y no generar esa fantasía del pensamiento mágico. Genera cierta tranquilidad. Ayer hablábamos con el ministro de Salud bonaerense, Golian, y nos decía, estamos al 80% preparados para recibir el pico de contagio y se prevé que en las próximas semanas lleguemos al 100%, en 2 semanas. ¿Eso da cierta tranquilidad o no? Mire, la verdad que tranquilos no podemos estar nunca porque tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de 17 millones de personas. Y tampoco podemos saber, porque lo hemos visto desde que ha empezado esta pandemia, que la semana que viene es el pico, que dentro de 2 semanas, que dentro de 15 días. Entonces nadie sabe cuándo va a venir el pico, porque además estamos ante una situación climatológica muy rara. Estamos a 20 de diciembre y hoy hacía 25, perdón, a 20 de mayo y hacía 25 temperatura grados cuando de primavera, la temperatura debería ser 2, 3 grados, con todo lo que eso significa en el coayudante de velocidad de réplica viral. Porque usted me va a decir, bueno, pero el frío en Brasil hace calor y tienen casos igual. Por eso digo, el frío no es determinante, es un coayudante. Si usted tiene frío, va a tener más casos todavía de los que tenía sin frío. Si usted tiene clima seco, va a tener más casos de los que tenían cuando tenía clima seco. Y además, si está en invierno, hay un factor que muchos no tienen en cuenta, pero a la hora de estudiar virología sabemos que los rayos UV tienen una función bactericida y bacterostático muy importante. ¿Qué son los rayos UV? Son esas ondas que no se ven en el espectro del ojo humano, que van del violeta para abajo, ¿no? El ojo humano ve del violeta hasta el rojo. Y que tiene la capacidad de matar a la bacteria, ¿no? Y eso como son ondas de energía, producen una vibración adentro del virus que no lo deja congeniar su ARN. Una muy breve para terminar, Sergio. Hace 48 horas dijiste en una declaración periodística, ahora no, pero en el futuro no sé si no habrá que evaluar blindar la capital federal o la ciudad de Buenos Aires.
Hoy el gobernador de algún modo dijo, si flexibilizan, nosotros vamos a tratar de que la gente no vaya a la ciudad. ¿Cuál es el punto exacto? Bueno, por eso le vuelvo a repetir, mire, nosotros cuando hacemos los análisis no somos periodistas, somos científicos, entonces hacemos análisis objetivos. Los periodistas hacen análisis subjetivos, que dijo, que no quiso decir, pero en realidad lo que dijo era porque le parecía que podía ser, pero no fue. En medicina 2 más 2 son 4 y no hay ninguna interpretación posible fuera de eso. ¿Qué quiere decir? Cuando me preguntan, ¿van a blindar la ciudad de Buenos Aires? La respuesta fue, con esta situación epidemiológica, no. Y me dicen, mañana no lo sé. ¿Qué significa no lo sé? Es eso, exactamente eso. No lo sé, no puedo contestar algo en la cual tengo que ser totalmente responsable porque no sabemos cómo va a evolucionar esta réplica viral el día de mañana. Gracias, Sergio. Por favor. Que tengas buenas noches. Muchas gracias.